Informe número 3. Líneas equipotenciales y campo eléctrico. Integrantes: Carelis Peñalver, Lady Villero, Andrés Ramírez, Elizabeth Sánchez, Natalia Gutiérrez. Fundamentos básicos. El concepto de energía potencial gravitacional asociado a un sistema físico que interactúa en su entorno o cuyas partes interactúan entre sí se estudió en el curso de física mecánica. En dicho curso se dijo que la fuerza es conservativa si el trabajo que ella realiza entre un par de puntos cualquiera es independiente del camino que une el mismo. Una situación análoga al caso gravitacional se presenta cuando una partícula cargada se desplaza en un campo eléctrico originado por una carga en reposo. Es muy importante recalcar que la energía potencial realmente se asocia a la carga y al campo, pues la carga eléctrica no podría poseer energía si no estuviera interactuando con el campo potencial eléctrico. La energía potencial es una cantidad escalar que depende tanto de la carga como del campo donde se encuentre y por supuesto de las coordenadas del punto. El potencial eléctrico en cualquier punto es una función escalar que depende de las coordenadas del punto y de las cargas de fuente, es decir, de la carga que originan el campo. Es por supuesto independiente de la carga de prueba. Dicho potencial en dos dimensiones se puede ilustrar mediante líneas equipotenciales. Una línea equipotencial es una línea donde el potencial eléctrico es igual en todos los puntos en la línea, o que es lo mismo, que la diferencia de potenciales entre dos puntos es igual a cero. En esta práctica de laboratorio vamos a trazar líneas equipotenciales alrededor de electrodos de diferentes configuraciones geométricas y utilizando esta información para determinar los patrones de campo eléctrico alrededor de los electrodos. Líneas de campo eléctrico. En los puntos en los cuales el potencial eléctrico no cambia, decimos que tenemos una línea equipotencial. También se define como superficie equipotencial como aquella donde el potencial tiene el mismo valor en todos los puntos de la misma. Nótese que en el campo eléctrico siempre es perpendicular a una línea o superficie equipotencial. Las líneas de campo eléctrico se utilizan para visualizar el campo eléctrico trazando líneas en la dirección del vector de la fuerza eléctrica. Las líneas del campo eléctrico tienen las siguientes propiedades. Primero, se dibujan las líneas de campo eléctrico de tal forma que el vector del campo es tangente a las líneas del campo eléctrico en cada punto. Segundo, las líneas comienzan en carga positiva y deben terminar en carga negativa. Tercero, el número de las líneas por unidad del área a través de la superficie perpendicular a las líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en una región determinada. Esto implica que la magnitud del campo es grande si las líneas están espaciadas estrechamente. Cuarto, el número de líneas dibujadas alejándose de la carga positiva o al acercarse a la carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Quinto, no hay líneas de campo que se crucen entre sí. Una intersección implica que hay dos direcciones para el campo eléctrico en este punto, lo cual no es posible. El campo eléctrico en cada punto de la línea equipotencial es perpendicular a la línea del potencial. Objetivos generales. Construir en una región plana perturbada por dos electrodos las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico. Objetivos específicos. Primero, construir con la ayuda del voltímetro las líneas equipotenciales de los siguientes sistemas. Electrodos que forman dos líneas paralelas. Un dipolo eléctrico. Electrodos circulares. Segundo,
Trazar líneas de campo eléctrico a partir de las líneas equipotenciales de los siguientes sistemas. Electrodos que forman dos líneas paralelas, un dipolo eléctrico y electrodos circulares. Tercero, medir el campo eléctrico en un punto de la región entre los dos electrodos haciendo uso de las líneas equipotenciales. Ahora pasaremos a la toma de datos. En el caso de las líneas paralelas, realizamos un montaje como indica en la imagen. Introducimos un valor de 5 voltios en la fuente de poder. Fijamos el electrodo negativo al terminal negativo de la fuente y lo tomamos como referencia en el voltímetro para determinar el potencial en cualquier punto. Trazamos en la hoja auxiliar un par de líneas que representen los electrodos de la hoja conductora. Tomamos el terminal positivo del voltímetro y lo desplazamos sobre el papel conductor hasta que el voltímetro registre 1.5 voltios. Le indicamos al compañero la coordenada obtenida y teniendo la precaución de no apoyarse con las manos en la hoja conductora. Luego de que obtuvimos todos los puntos en la hoja auxiliar, los unimos en una línea continua y lo marcamos como línea de 1.5 voltios. Luego repetimos los anteriores pasos para potenciales de 3 voltios y 4.5 voltios. Ahora utilizamos los mismos pasos anteriores de las líneas paralelas para ahora el dipolo eléctrico con los mismos voltajes anteriores. A continuación, daremos respuesta a algunas preguntas que surgen del laboratorio. Primero, a partir de las líneas equipotenciales construidas, ¿cómo cambia el potencial eléctrico al acercarse al electrodo positivo? Bueno, podemos decir que los datos obtenidos muestran cómo las líneas equipotenciales cercanas al electrodo positivo tienden a tomar el valor del voltaje similar al voltaje total. Suministrando al sistema por otro lado el valor del voltaje de las líneas cercanas al electrodo negativo se acercarán a cero. Este comportamiento se explica claramente gracias al concepto de potencial eléctrico. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se relaciona esto con la dirección del campo eléctrico? Para mover un punto del campo eléctrico es necesario de un potencial que se define como un trabajo necesario para mover una partícula cargada. Se toma entonces uno de los puntos correspondiente al potencial cero, que será de referencia, con lo cual se comprueba porque a medida que la línea se acerca al electrodo negativo, disminuye el valor del voltaje, y mientras la línea equipotencial está más cerca del electrodo positivo, el voltaje será mayor y el trabajo que tendrá que imprimir para realizar un desplazamiento de una línea realizada positiva tendrá una línea de potencial cero, que es el límite del electrodo negativo. Conclusión. Durante el desarrollo de esta práctica hemos adquirido información relacionada con los conceptos y definiciones de las líneas equipotenciales y el campo eléctrico, la cual nos permite saber que una línea equipotencial es una línea donde el potencial eléctrico es igual en todos los puntos de la línea. Las líneas de campo eléctrico se utilizan para visualizar el campo eléctrico. Estas comienzan con cargas positivas y terminan en cargas negativas. Además, nunca se cruzan. Las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. La dirección del campo es tangente a la línea de campo, y estas son la unión de dos puntos de igual diferencia de potencial eléctrico. Las líneas equipotenciales y las líneas de campo varían su magnitud y dirección de acuerdo a la forma del cuerpo cargado a la distribución de carga. En este laboratorio trazamos y verificamos experimentalmente la existencia de las líneas equipotenciales y líneas de campo. Se realizaron mediciones con los instrumentos administrados para la práctica tales como el multímetro. Aprendimos la forma de leerlo y manipularlo. Se
procedió tomando los datos respectivos para la realización de las actividades, prácticas, anotaciones y cálculos. Todo esto con la finalidad de apropiar